Hola a todos y a todas. En el vídeo de hoy quiero haceros una propuesta en función de una revista que he encontrado haciendo limpieza. La revista en cuestión es Mente y Cerebro, de Investigación y Ciencia. Por si puede interesar a alguien, es el número 87. Ya les aviso que la revista es de noviembre-diciembre de 2017, muy actual no es. Pero bueno, por si acaso doy las referencias. El artículo a todo esto ha sido escrito, los autores son Eva Luciano y Ulrich Orth, que son de la Universidad de Berna. Es una revista por lo visto alemana, porque sus autores son todos alemanes. Entonces, la revista o el tema que quiero tratar hoy con vosotros como una posible herramienta con la que poder trabajar en ese desarrollo personal, en ese autoconocimiento, es el concepto de autoestima. Valorarse a sí mismo promueve el bienestar, también contribuye al éxito en el trabajo y en la pareja. Pero, ¿qué influye en la autoestima? ¿Es posible mejorarla? Bueno, ya aviso de que este artículo me va a traer un poquito por el camino de la amargura, porque tiene unas cosas que me parece a mí que no cumple con las expectativas de alguien que se gasta lo que vale la revista y que se dice de investigación y ciencia. Revista de psicología y neurociencias. Yo en otros artículos no he visto el atropello que se ve en este artículo. No entiendo muy bien cómo se pueden aseverar cosas que van a salir en este artículo que me van a me van a sublevar. Pero bueno, voy a intentar contenerme e ir al grano. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué hablamos cuando hablamos de autoestima. Autoestima es un concepto que se construye a partir de lo que es el mundo social del ser humano, pero sobre todo de la sociedad moderna, actual. Hasta hace apenas un siglo un poco más, no aparece el concepto de autoestima. No se entiende tampoco, no cabría hablar de autoestima. Es una cuestión que no tenía cabida en la sociedad en ese momento, pero a partir de determinadas circunstancias, vamos a decirlos claro, a partir del capitalismo empieza a surgir la autoestima. Es decir, a partir de que empieza a surgir una sociedad competitiva, empieza a aparecer el concepto de autoestima. Esto es mejor, esto es peor, bueno, pues ahí dejo el debate para el que quiera. El concepto de autoestima es la valoración que cada uno tiene de sí mismo. Esta valoración puede ser positiva o negativa. Es un juicio de valor que cada una realiza sobre sí mismo o sí misma. ¿En base a qué? Normalmente en base a un funcionamiento dentro de esa sociedad. Ese funcionamiento que sea bueno o que sea malo. Es decir, si yo soy capaz de cumplir con las expectativas que la sociedad me impone, pues mi autoestima es alta, mi valoración sobre mí misma es positiva. Si fuera al contrario, pues sería lo contrario. Es decir, si yo funciono mal, mi autoestima se verá minada, la valoración sería negativa. Se reduciría esa valoración, iría a pique, porque no cumplo con los mínimos requisitos para considerarse a una persona valiosa, una persona que merezca. Como se puede apreciar, son todos términos muy en relación con esa sociedad competitiva, ese capitalismo. Normalmente esto de la autoestima suele ir en línea con esto. Es decir, entendemos que alrededor de esa valoración, ese juicio de valor que es la autoestima, van a ir conceptos o van a ir fenómenos como expectativas, como éxito, fracaso, reconocimiento, esta serie de conceptos que son fundamentales para nosotros, para sentirnos parte de un grupo, para sentirnos no solo porque pertenecemos, sino que somos dentro de ese grupo, estamos en una posición, vamos a dejarlo en buena,
Porque nadie quiere estar en la parte baja de la sociedad ni en la parte más baja de la pirámide social, de los estatus. Entonces, una serie de cosas que dice el artículo para mantenerme un poco en una línea argumental y no enrollarme demasiado. La autoestima se basa en la percepción subjetiva de uno mismo y describe un sentimiento antes que una valoración racional. Entonces, efectivamente, la autoestima es una percepción, tanto en cuanto nosotros nos movemos y valoramos y desarrollamos, construimos el mundo en el que vivimos a partir de la percepción. Y, lógicamente, el sentimiento o los sentimientos son consecuencia de las percepciones que tenemos respecto a. Bueno, habría que hablar de cosas más, enriquecer esto más alrededor del sentimiento, pero este no es el vídeo para hablar de esto, se hablará en otro si se quiere. De momento en este, no. Y es una percepción subjetiva, como toda percepción es subjetiva. Bueno, por otro lado, en el artículo menciona de soslayo su relación de la autoestima con el narcisismo. Narcisismo es una cuestión de la que hablaré en otro vídeo, pero este artículo va antes de otro que habla sobre eso del narcisismo y la autoestima. Va a venir un artículo de otra autora a continuación que va a tratar dentro del narcisismo la autoestima. ¿Qué tiene que ver el narcisismo con la autoestima? Algo así. ¿Y esto por qué? Porque a mí me gusta y considero que debe ser así cuando hablamos de autoestima, se debe tener una buena autoestima. Es decir, sentirnos capaces, sentirnos que tenemos la capacidad de hacer cosas. Es decir, que nos sentimos impotentes ante determinadas circunstancias. Nosotros sentirnos que tenemos la capacidad de gestionarnos a pesar de esas dificultades que la sociedad o que el entorno nos traiga. Sentir que podemos salir de las circunstancias difíciles que nos toquen. Entonces, autoestima buena, no alta. Porque hablar de alta implica que es alta respecto a algo. Esa comparativa no me gusta. Si dices que es alta, estás por encima de. Y siguiendo con este argumento, no es de extrañar, por tanto, que se relacione una alta autoestima con un narcisismo. El narcisismo es un fenómeno que en los últimos tiempos se ha relacionado, se ha unido intrínsecamente o de una manera, un vínculo intensísimo, no se sabe muy bien por qué se relaciona el narcisismo con Trump. Dentro del narcisismo hay diferentes grados, diferentes maneras de plantearlo. Está el patológico y está lo que es el concepto social del narcisismo, el concepto de personalidad, que esto también hablaré, como digo, en otro vídeo. Y bueno, pues ponen a Trump porque es un ejemplo, intuyo que es que porque entienden que es un modelo perfecto de narcisismo. Y una de las características que tiene Trump, que pues, es el narcisista, es que tiene una alta autoestima. Pero claro, esto es un tipo de narcisismo, esto ya veremos. Porque hay narcisistas y narcisistas. En el término, dentro del que es el ámbito de la psicología, el narcisismo no entiende que esto sea así, que no hay una alta autoestima en un narcisista, sino todo lo contrario. Es todo fachada y por dentro está vacío. Sin embargo, no se estaba teniendo en cuenta en ese ámbito profesional, desde mi ámbito profesional, no se estaba teniendo en cuenta que hay otro fenómeno, que es cuando hay gente que accede al éxito, accede a bienes, accede a otra realidad que nos queda muy lejos a los pobres mortales, en donde se construyen una percepción de ellos mismos que son entes superiores a nosotros, ¿no? A la clase media, a la clase trabajadora. Y estos sí son narcisistas que sí tienen una alta autoestima. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Aquí lo que viene a hacer referencia es a lo que estaba intentando decir yo. Hablar de alta autoestima es tan perjudicial como hablar de baja autoestima. No es saludable, no es una concepción que se deba manejar o se deba promover.
Quiero decir que no es funcional igualmente tener una persona con alta autoestima. No hay quien soporte a una persona con alta autoestima, pero sí puedes soportar a una persona que tiene una buena autoestima. Es decir, alguien que se siente satisfecho con él mismo, que no tiene problema en el momento dado de decir yo, esto se me da bien. Y no tiene por qué parecer que esa persona es una pedorra. Sin embargo, un narcisista o una narcisista sí va a ser insufrible porque constantemente va a estar hablando de ella misma, de él mismo y de lo bien que lo hace todo y de su capacidad para hacer y porque ha conseguido y él tiene o ella tiene, porque ella es lo más, es la más, es el más, es lo más. Esta es la relación que establecen así, a grosso modo, con la alta autoestima con el narcisismo, pero claro, alta autoestima es que no me gusta nada. Lo que hay que defender es la buena autoestima. Entonces, dice cosas como, por ejemplo, otro hallazgo que puede que sorprenda, revela que la autoestima, aunque tiende a ser estable, presenta cambios progresivos y característicos a lo largo de la vida. Bueno, lo que se dice aquí en este artículo, estos autores, es su total falta de contacto con la realidad, sobre todo en los últimos tiempos. Una autoestima estable se puede dar en una persona madura. En los tiempos que corren, esto prácticamente es inexistente. Vivimos en una sociedad infantil e infantilizada. Entonces, es harto probable que esa autoestima nunca, o que sufra altibajos, o que no haya una estabilidad esperable en la edad adulta cuando uno madura. Porque su valoración de sí mismo se va a mantener constante, es decir, va a ser buena. Si es una autoestima saludable, positiva, por decirlo de alguna manera, pues se va a ver capaz de gestionarse con el entorno, se va a ver capaz de solventar los problemas que le vengan. Entonces, dentro de lo que es la vida adulta, cuando uno ya hace un trabajo personal, hace una maduración psicológica, cognitiva, le lleva a trabajar mejor, ser más funcional, hacer una gestión mejor, tanto de sus propios problemas, hay un control emocional también, entonces eso ayuda, o es lo esperable dentro de esa edad adulta, que es lo que sucede de manera natural, pero no sucede porque vivimos en una sociedad que en la época de Freud era neurótica y en la época que nos toca es narcisista. Entonces es muy difícil que se produzca esa estabilidad en ningún sitio, en ninguna parte, ni dentro, ni en el mundo exterior, ni en el mundo interior, porque son tiempos locos y esa alteración que está afuera también nos altera a nosotros. Y no es de sorprender altos índices de suicidio como el aumento en el diagnóstico de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Sobre todo el de personalidad, que es con el narcisismo y que es una de las cosas que me hubiera gustado trabajar en la universidad y que por alguna extraña razón esto no se toca. Ni se toca ni se habla, ¿no? O sea, es como aquello de lo que no se habla no existe, ¿no? Pero sí existe. Ahí está la miseria. Tenemos un problema que nos está machacando y que nadie quiere hablar ni quiere tratarlo y estamos como estamos. Enfermos. Entonces, bueno, pues aquí mantiene un rato de estar hablando de estudios, de más historias, reflexiones que a mí sinceramente sobran, porque es esperable que haya una estabilidad emocional, una estabilidad en el autoestima, siempre y cuando se diera esa maduración. Como esto no sucede, pues esa autoestima se trastoca. También hay que decir que las personas estables somos poco, es decir, hay una estabilidad muy fina, muy frágil. Quiere decir que hay días, y esto nos ha pasado a todos, hay días que nos sentimos que nos vamos a comer el mundo, nos levantamos con una energía del copón y tenemos la autoestima para arriba. Otros días, por lo que sea, nos levantamos espesos o espesas, con baja energía, con que todo se nos hace grande, todo se nos hace difícil, autoestima bajo. Autoestima, emociones, lo que sea. El nivel anímico para arriba o el nivel anímico para abajo. A veces pasa. No siempre estamos igual, no pasa nada. Bueno, de esto igual quizás hable en otro vídeo sobre el tema de las alteraciones que nos puedan suceder. Hay muchos factores que invitan a que no siempre estemos igual. Bueno, intentando mantenernos con el tema de la autoestima,
y de esa estabilidad vital. Es cierto que a pesar de lo que digo, ¿no? De esa estabilidad no siempre se llega, pero en un estado original, en una salud mental, tú adquieres una madurez que hace que tengas una estabilidad emocional, una estabilidad en la autoestima. De hecho, también están los rasgos de personalidad que una vez llegan a una edad, todo ya se ha desarrollado a su nivel óptimo y entonces se genera esa estabilidad por necesidad, porque ya está desarrollado, ya está completo el individuo, mentalmente, biológicamente. Entonces, dejando esto a un lado, es cierto también que hay dos momentos que yo considero fundamentales, dos momentos de los que no sé si se habla tanto, pero hay dos momentos en la vida, dos momentos vitales, que todo individuo va a recibir como un sopapo. Mayormente. Hay mucha gente que me encanta porque hay gente que dice, por ejemplo, la adolescencia es famosa, está la más reconocida, ¿no? La adolescencia es el momento crisis, la tontera, lo que tú quieras, pero hay que decir las cosas como son y esto es una ruptura, o sea, estás en el mundo en el mundo niño. De repente te dicen que ya tienes que entrar al mundo adulto, así, sin una transición, sin un manejo de repente tú estás haciendo que te salgas narices sin asumir muchas responsabilidades y de repente un buen día te dicen que tienes que elegir una carrera, que tienes que saber qué vas a hacer con tu vida y tú ni siquiera sabes de lo que te están hablando, ¿no? Entonces, no hay una transición, de repente te viene como un tsunami una responsabilidad, que si es darle sentido a tu vida, qué quieres hacer, qué quieres ser, grandes preguntas que te vienen así de sopapo, que no se trabajan absolutamente nada en la sociedad en los últimos tiempos, desde luego, por encima de todo, ¿no? Pero vamos, ni siquiera hay un ritual, no hay unos ritos de por medio con los que hacer la transición, no hay nada, de repente toma sopapo. Y a mí me parece que eso es totalmente injusto y que deberíamos trabajarlo y que también se debería reconocer el papel del adolescente. Ni siquiera, qué decir, es que a día de hoy la adolescencia es un concepto moderno. Antes no había adolescencia, no había ese paso, no se hablaba de esto. Es una cosa que viene con la sociedad moderna. Entonces, ahora que hemos dado pie a esa transición, que menos que vamos a trabajar para apoyar, ¿no? en esa transición, para manejarnos las dos partes, los adultos como los niños, para cuando toque transitar por ahí estemos todos a una, hay un apoyo, haya un manejo, haya herramientas para que se puedan manejar con ese cambio de paradigma, con ese cambio vital. Y por el otro, la segunda etapa sería la vejez, cuando ya dejas de ser adulto y pasas a ser viejo. Este es otro sopapo. De repente tú un buen día te levantas y te dicen, no, mira, es que hasta por ley tú ya entras en la categoría viejo. Entonces ya como has entrado en esta categoría, tú ya al mundo laboral ya no perteneces, es que no, tú ya no, mejor, ya aquí no, es que eres molesto, entonces vete a tu casa. Pero resulta que en el mundo social, cuando te toca gestionarte o interaccionar, también eres molesto. Molestas en todas partes. Es un rol, es una parte de la sociedad que se tiende a rechazar, que se tiende a imponer que se aíslen, terminan solos. Es muy cruel, es casi más cruel incluso que en la adolescencia y es también una transición, un sopapo que ni se reconoce ni se habla y que se debería dar un apoyo a esa transición o a manejar, ¿no? Ese cambio. Pues es bastante duro, tiene que ser bastante duro porque todavía no me ha tocado, pero es evidente que no tiene que ser agradable ese rechazo, junto con otras circunstancias naturales como es que los amigos de toda la vida pues se vayan muriendo, que los intereses cambien, intereses personales, una serie de circunstancias, no es sentirte que antes ejercías una función, ahora ya qué función ejerces, no, ninguna, como que ninguna, tengo que tener un significado en mi vida, entonces ahora qué soy, qué hago con mi vida, ¿no? Y tal. Es interesante también esa cuestión de la vejez, porque antaño la vejez tenía un valor, es que es curioso porque a nuestros ancestros los valoraban mucho, a los ancianos, y ahora hemos pasado a lo opuesto. Entonces, bueno, que antes tuvieran tanto valor y ahora no tuvieran tanto,
tiene también que ver con esto del capitalismo, con la rentabilidad, el optimismo, sí, eso también, la optimización, quería decir. Bueno, pues recomiendo también un libro, y fijaos si lleva esto tiempo con nosotros, que es este que tengo aquí, que habla sobre esto mismo, y esto es de la década de los 70. El libro es Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolf Bioy Casares. Y aquí el papel de... no es el papel, no, sino ese transitar por ese cambio de ahora trabajo, ahora ya no trabajo, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué función tengo en la sociedad? ¿Qué reconocimiento tengo en la sociedad? Que es ninguno. Es que pasas a ser nulo, o sea, es muy heavy. Y esto no debería ser así. Sobre todo porque siguen teniendo un papel, o sea, los ancianos son una riqueza para la sociedad, para el resto. O sea, ellos han adquirido una experiencia, un conocimiento por ese transitar a lo largo y ancho de sus vidas, han adquirido un saber, algunos inconscientes y otros conscientemente. Que igual dices tú, no todos. Porque claro, esta también es otra, como he dicho, que vivimos en una sociedad infantilizada, estos cuando se hacen mayores no han madurado, con lo cual no hay una conciencia ni un aprendizaje, entonces de esos puedes aprender poco. Claro, esto siempre que fuera una sociedad sana, cosa que no es. Pero en teoría los ancianos serían los que tendrían que transmitirnos todo su saber, y nosotros la obligación de estar atentos es a absorber ese conocimiento para mejorar, para tener más conciencia de lo que estamos haciendo, del sentido de la vida, responder a esas preguntas que siempre nos pueden venir. Es decir, el anciano podría apoyar perfectamente al adolescente en ese transitar. Es decir, se podrían hacer cosas, plantear cosas para que el funcionamiento social fuera más positivo, fuera mejor, y seguramente no hubiera una sociedad tan enferma como es lo que tenemos a día de hoy. Seguimos con el artículo porque me disparo a mis cosas. Luego, aparte de hablar de esa estabilidad vital y demás, habla también que esa inestabilidad o esa estabilidad, pues que juega un papel en las circunstancias vitales. He dicho que la autoestima es una valoración. Esa valoración tiene una relación con el entorno, el cómo nos relacionamos con el entorno. Esa autoestima es generada, de hecho, a partir de ese entorno, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Una vez ya vas entrando en la vida adulta, tú tienes tus propios pensamientos, tienes tu propio juicio crítico, eso puede ir cambiando, pero en las primeras fases de la vida tú el feedback tiene que venir de fuera, porque de dentro todavía tú no tienes. Pero estos articulistas o estos expertos van por otros derroteros y se meten aquí en un debate que a mí sinceramente me llama muchísimo la atención. Aparte es muy loco, porque dice, existe la creencia popular, es decir, hay una leyenda, hay gente que piensa esto, no sé por qué, de que los acontecimientos y éxitos en la vida determinan el grado de autoestima. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si tienes éxito, si te va bien en la vida, tu autoestima estará mejor, será más positiva, te sentirás más satisfecho que si tienes una vida de altibajos, de fracaso en fracaso, de falta de apoyos, de una soledad? Ahí la autoestima se va a ir a pique porque es difícil sobrevivir con semejantes circunstancias. O sea, la mente le cuesta sobrevivir a semejante reto emocional, cognitivo y demás, de recursos personales. Porque tienes que hacer mogollón de esfuerzo por ti mismo y desde ti mismo, porque no hay nada más fuera. Entonces, pues la autoestima se va a minar. Bueno, estos dicen que no, que la relación de una cosa con la otra no está reconocido, no se ha podido determinar ese efecto en investigaciones. Lo primero de todo es que es de juego lo que quieras, a que hay estudios que esto sí lo han visto. Y sobre todo que no hace falta hacer estudios porque es una evidencia. Si tú cuentas con un grupo social, que tú cuentas con unos amigos que están ahí siempre cuando los necesitas, que te apoyan, que te dicen cuando tú no estás en tu mejor momento, te dicen lo puto bueno que eres, que tú tienes una vida profesional que te llena, que estás contento, que tu jefe te reconoce tu labor, que tus compañeros dicen qué alegría tener un compañero como este, ¿no? ¿Cómo no vas a tener una buena autoestima? Una buena autoestima. ¿Cómo no vas a sentirte satisfecho contigo mismo? Por contra, ¿no? De la otra manera. Si tú tienes un trabajo donde tu jefe te está siempre
criticando. Tus compañeros de trabajo te evitan o están muy ocupados en lo suyo y no entran en contacto contigo. Cuando has tenido alguna circunstancia difícil no han querido ayudarte. Luego no tienes amigos porque pues, vivimos una época de soledad absoluta. Las relaciones personales son nefastas, tóxicas, dañinas, en fin. Redes sociales. No había mejor manera de resumirlo. El caso es que vivir con una vida como esa, ¿cómo vas a sentirte satisfecho? ¿Cómo vas a tener una alegría en tu vida si todo es una mierda alrededor? Es de lógica aplastante. Igual no hay estudios, cosa que dudo mucho, que estoy convencida que si me pongo los encuentro, pero no me voy a mirar porque lo veo totalmente innecesario. Esto es una mentira gorda y cochina. Lo que dice esta gente es que si tú tienes una baja autoestima, no tienes éxito. Lógicamente, si tú tienes una baja autoestima quiere decir que tú no te sientes capaz, no te sientes con la fortaleza mental para hacer frente a tal. Es decir, los que tienen baja autoestima no van a acceder a puestos directivos porque no van a sentirse capaces de asumir esa responsabilidad. Eso por un lado. Y por el otro es que quién va a contratar a una persona que en una entrevista se diga de sí mismo que es lo peor, ¿no? O sea, si te está diciendo que no llega, que no puede, porque se siente que no se lo merece o cosas por el estilo. Entonces, claro, aquel que tiene una baja autoestima no va a acceder a una vida que pudiera ser llenarle o satisfacerle o lo que fuera, ¿no? Pero es que es una cosa que es mezclar churras con merinas, es decir, una cosa que no tiene sentido ni siquiera plantearlo en esos conceptos. Una persona que tiene una baja autoestima, problemas. O sea, si tiene problemas, ¿cómo va a llegar a éxitos? Pues va a ser difícil que funcione bien. Y si funciona medianamente bien, cosa que es súper difícil, va a ser acumulativo, es decir, va a ir arrastrando. Entonces, en tarde o temprano lo va a llegar agotada y va a terminar con una depresión de caballo. Entonces, porque el problema sigue estando allí y si no lo soluciona es imposible que eso termine bien. Entonces, esto que me están contando aquí es que no entiendo cómo lo pueden decir y menos aún hacer comentarios de existe la creencia popular, o sea, o luego decir cosas como, más bien, la relación es a la inversa, la autoestima influye en lo que nos sucede. La autoestima influye en lo que nos sucede y lo que nos sucede influye en la autoestima. Esto es interrelacional, es decir, yo influyo en el mundo me influye a mí. Esto es una obviedad, esto es así. Y esto no es que yo venga de lista ni que es que no hayan estudios que refuten lo que yo digo. Están estudios que lo dicen y yo lo digo y sé que no me equivoco. Lo que yo no sé, esta gente cómo pueden escribir un artículo de una revista que no es barata y que va de investigación y ciencia. O sea, es increíble, es increíble. Y ya digo que hay artículos que yo he leído que no son tan malos como este. Y como no me quiero enrollar, ya estoy en ello. Y bueno, aparte de esto, también dicen que las personas con baja autoestima pues influye también en la relación de pareja, obviamente. Obviamente, ¿tú te imaginas una relación de pareja con alguien que esté todo el día con la cabeza agacha, que no se sienta valorado? No es que no se sienta valorado, es que no se sienta que merezca el cariño de la otra persona. O sea, es que tiene que ser agotador. Tener una relación de ese tipo implica que vas a estar tirando de esa persona con baja autoestima. Es decir, va a ser una relación en desequilibrio que va a desgastar. Se podría considerar también una relación tóxica. Es dañina, es perjudicial. Se necesita que ambas partes se sientan, no solo se sientan, sino que estén completas, sean maduras para que una relación funcione. Y aún con esas puede surgir otra serie de dificultades que impidan que esa relación se consolide a lo largo del tiempo. Pero desde luego es que imperativo es que las personas estén completas, que estén maduras, porque si no la relación pues va a tener muchos problemas, aparte ya de los que puedan darse en una relación de pareja en sí, porque hay circunstancias que... Y esto Walter Rizzo lo explicaría mejor que yo. Entonces, evidentemente la baja autoestima va a dificultar en el trabajo y va a dificultar en las relaciones sociales, indistintamente si son sentimentales o sociales a secas, es decir, amistades y demás. Mientras que tal... Bueno, sigue insistiendo en las relaciones de pareja y estas cosas. Bueno, y dice unas cosas que yo es que me muero.
es posible que este hallazgo se encuentre relacionado con la progresiva desvalorización del matrimonio en nuestras sociedades actuales. Vamos a ver. O sea, es que suelta unas ideas, unas relaciones que dices tú cómo lo relaciona esto y en base a qué. Es verdad que se podría decir que hay una desvalorización del matrimonio, pero esto no tiene nada que ver con esto de la autoestima, esto tiene que ver con la falta de compromiso, con la falta de responsabilidad, y estaría más en línea con lo que hablaré en otro vídeo, que es sobre el narcisismo. Si somos personas egoístas, que no queremos asumir responsabilidades, que no queremos comprometernos con nada ni con nadie, que no estamos dispuestos a tolerar nada del otro, ni tolerar las imperfecciones del otro. El matrimonio está sentenciado a desaparecer porque no hay sociedades, no hay individuos que gestionen ese matrimonio, porque durarán 2 telediarios, que es lo que está sucediendo a día de hoy. Entonces, el problema de esa progresiva desvalorización del matrimonio tiene que ver con el autoestima alta o baja, sino con una sociedad infantil infantilizada y la falta de compromiso y la falta de tolerancia. Es decir, cosas más complejas, más ricas y no solo en una sola historia que es esto de la autoestima. En fin. O sea, que tendría una parte que ver muy ínfima. Hay muchas cosas más que tienen mucho más que ver en esto. En fin, y ya para terminar este vídeo, que se me va a alargar más de lo que yo quiero, resumiendo, la autoestima favorece el bienestar, además del éxito personal y laboral. Sin embargo, todavía no está claro si el entrenamiento... Bueno, con esto es el colofón final de este vídeo y del artículo, que viene a decir que no está demostrado, no está claro que el trabajo terapéutico ayude a mejorar la autoestima. La autoestima. Esto es que es una mentira flagrante, es que no sé, y encima son psicólogos, anda que no. Mira, para que se entienda, si yo no consigo que mejore, o sea, si no se puede mejorar la autoestima de esa persona, que es un trabajo inicial en una terapia, no puedo hacer nada con esa persona en mi trabajo terapéutico, en mi apoyo a esa persona. Pero si yo tengo una persona que no se valora y que no se siente capaz, ¿cómo puedo hacer yo nada? Yo no puedo hacer el trabajo por la otra persona, por la persona que viene a la terapia. Tiene que hacerlo esa persona. Es su responsabilidad, es ella la que tiene que realizar el cambio en su vida o mejorar en la acción. Cae sobre la paciente o la persona que viene a buscar ayuda en mis caminantes. El terapeuta está para apoyar, para poder guiar, para darle alguna pauta. Pero el papel fundamental es el trabajo de esa autoestima, que en caso de ser una circunstancia que normalmente está a la baja autoestima, si no consigues mejorarla no puedes hacer nada en terapia. ¿Cómo no va a estar demostrado que el trabajo terapéutico mejora la autoestima? Sin contar con el hecho de que esto es que mira, de verdad, es que me parece que no es de recibo este artículo, o sea, es un despropósito. Yo lo siento mucho por quienes los han escrito y los profesionales que serán, pero este artículo dice una serie de cosas que no son de recibo, o sea, en terapia se mejora, incluso sin terapia una persona que decide realizar el duro trabajo de la realización personal puede mejorar ella misma por su cuenta de manera autodidacta la autoestima. ¿Es difícil? Sí, pero hay personas que tienen esa capacidad y los que no la tienen van a terapia y punto pelota. Se puede mejorar la autoestima y el trabajo terapéutico o el trabajo de autoayuda es muy válido, es muy eficaz para trabajar esto y para salir o mejorar la autoestima. Digan lo que digan estos especialistas, expertos, yo no sé cómo se puede permitir escribir semejantes atropellos, pero bueno. Y con esto, más no sé si pondré una imagen o pondré un vídeo sobre unas pautas que vienen, 7 maneras de descubrir la propia autoestima. Tal vez ponga la imagen, tal vez haga un taller, un PowerPoint para trabajar la autoestima, porque considero que es, como decía hace un momento, fundamental que conozcáis y que sepáis manejaros, trabajar la autoestima y las diferentes herramientas que pueden haber para ello. Entonces nos vemos en el próximo vídeo, bien sea para el narcisismo, bien sea para esas herramientas fundamentales para trabajar la autoestima.
Y nada más, nos vemos en ese próximo vídeo.